Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos que pasa tenemos una muerte, producto de un accidente o enfermedad. Cada día muere alrededor de 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, y más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Muchos de estos accidentes resultan en ausentismo laboral. Esta estadística lo establece la Organización Internacional del Trabajo. Es un resultado bastante preocupante en relación con la seguridad y la salud en los lugares de trabajo. La importancia de poder evaluar las condiciones de seguridad, establecer controles y en caso el accidente se manifiesta, establecer las medidas correctivas para que este no se vuelva a repetir. Y de esa forma poder reducir estos altos índices de muerte, altos índices de accidentes producto de la falta de condiciones de seguridad. Cuando nosotros nos reunimos con trabajadores, cuando se pide la opinión de los trabajadores, muchos expresan las siguientes frases: yo sé trabajar a mi manera y no necesito de medidas de seguridad, estoy trabajando mucho tiempo y no me he accidentado. Otros dicen: los accidentes son inevitables, ¿para qué preocuparse en prevenirlos si son inevitables? Los accidentes les ocurren solamente a los nuevos, no a mí, porque yo tengo muchos años trabajando. Otros mencionan: yo me sé cuidar, entonces no puede haber accidentes. Primero es la producción, después es lo demás, porque la producción es lo que nos da para comer. Otros mencionan: son ideas de la gerencia, los accidentes son ideas de la gerencia. Todavía no estoy pedido o todavía no me toca. Son expresiones que uno escucha de los trabajadores que piensan que los accidentes forman parte normal de la actividad diaria y que uno no los puede prevenir. Todo tipo de accidente puede ser prevenido, todo tipo de accidente se puede evitar, si es que se evalúa, si es que se identifica la causa raíz, si es que se establecen las medidas de control para evitar que esto se produzca. Los accidentes nos informan, nos traen un mensaje. Algunas personas creen que los accidentes no cuentan con mensaje o que es solamente cuestiones del azar o de la ocurrencia, porque se presenta la mala suerte, pero la fatalidad por el destino. Ya estaba escrito que tal trabajador se iba a morir el día 18 de marzo a las 6:37 p.m. Ya estaba destinado a su muerte, porque estaba escrito, o porque piensan que los accidentes se van a producir porque se le cruza un gato negro, porque es un domingo 7 o porque es un martes 13. Algunos más extremistas creen que porque se rompe el vidrio o porque pasan de una escalera son candidatos a accidentarse. Estas creencias que todavía quedan arraigadas en algunos trabajadores deben eliminarse. La nueva premisa para los trabajadores, para la jefatura, la supervisión, es que todo accidente se puede prevenir. Hemos hablado de accidentes, pero ¿qué cosa es un accidente? Para poder definir qué cosa es un accidente, primero tenemos que tomar de referencia una legislación. Para este caso, ustedes tienen al frente la norma de referencia del Decreto Supremo 005/2012-TR. Dentro de esta reglamentación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos la definición de accidente de trabajo. ¿Qué es lo que dice? Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y hora de trabajo. Esta definición lo establece nuestra reglamentación. Ante la ocurrencia de un accidente, entonces, antes de definir si es un accidente de trabajo o no, tendríamos que ir a esta definición. Analizando lo que establece esta definición, vamos a ver varios puntos importantes. Un accidente de trabajo no solamente se puede considerar así si es que este se produce dentro de las instalaciones de la empresa. Muchos de nosotros pensamos que los accidentes serán accidentes de trabajo si esto ocurre dentro de las instalaciones de la empresa. Pero también, si analizamos este párrafo, vamos a ver que hay una frase que dice: es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar de trabajo. Entonces, si un empleador establece la orden de que un técnico de mantenimiento, supongamos un área de mantenimiento, el jefe de mantenimiento ordena a un técnico de mantenimiento que vaya a comprar una pieza para una unidad de transporte. Y entonces el señor agarra su camioneta y se va a comprar la pieza faltante. En el trayecto, a la altura de un cruce, es colisionado con un vehículo de carga pesada y el conductor, que es el técnico, termina siendo accidentado. Esa situación también será considerada un accidente de trabajo, a pesar de que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa, pero se produce durante la ejecución de la orden del empleador, en este caso, la orden del jefe que establecía que este señor vaya a hacer las compras de una pieza para una unidad de transporte. Este accidente ocurre en una hora de trabajo. Otro ejemplo también de accidente de trabajo. Un empleador va a tener una auditoría y cuando se presenten las auditorías hay que hacer una recopilación de documentación que va a solicitar la persona que va a realizar la auditoría. Entonces, muchas veces estas documentaciones son bastante voluminosas y hacen que las personas responsables tengan que quedarse más allá de la hora de trabajo. Supongamos que la hora de trabajo para estos señores es desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Para poder cumplir con la documentación, pues el día siguiente a primera hora van a tener una auditoría, se tienen que quedar. Estos trabajadores se tienen que quedar. Entonces, la labor se extiende a las 5, 6, 7, 8 de la noche y no culmina. Ya están fuera de la hora de trabajo. El empleador, al ver que es una carga muy fuerte, que es la que tienen, y ya se encuentran a las 8 de la noche, manda a uno de sus trabajadores a comprar comida para los trabajadores que todavía se han quedado. Este trabajador sale de la planta y se acerca a un restaurante. El restaurante se encontraba en un segundo piso. El señor comienza a subir las escaleras y uno de los peldaños de las escaleras que estaba en mal estado se rompe y el señor cae y se fractura la pierna. A pesar de que el señor, este trabajador que estaba bajo la orden del empleador, se encontraba laborando en una hora que estaba más allá de su hora de trabajo, a pesar de que esa condición se presentaba en un lugar fuera del ambiente de trabajo, fuera de la hora de trabajo, también será considerado como accidente de trabajo. Entonces tenemos estos dos ejemplos, que son ejemplos que se podrían dar dentro de un ambiente de trabajo.
son accidentes que serán considerados como accidentes de trabajo. Otro ejemplo que podemos establecer como accidente de trabajo puede ser también en el horario de refrigerio, en una persona que ingresa a consumir su refrigerio, se encuentra dentro de las instalaciones, está en su refrigerio, ingresa a un restaurante que todavía tenía el piso mojado, la persona se resbala y se fractura la mano al momento de caer. También esta situación también será considerado un accidente de trabajo. Tenemos otro caso ya un poco más particular, como es el caso de un accidente que se produce cuando un trabajador X se alista para salir a trabajar, se alista para salir de su casa con dirección al trabajo. Entonces tenía que entrar a las 8, el señor sale siempre a las 7, y bueno, como todos los días, abre la puerta y al momento de salir de su casa, un ladrillo se desprende de su casa y le cae la cabeza a la persona. La persona queda inconsciente y es llevada a un hospital. Esta situación podrá ser considerado como una situación de accidente de trabajo. Daniel, Giancarlos, Paola, ¿qué dicen? El señor se levantó, se alistó para ir a trabajar, tomó su desayuno y abrió su puerta, salió a la calle y ni bien estaba cruzando la puerta, un ladrillo se desprende del techo y le queda la cabeza a esta persona. Pregunta para los tres asistentes: ¿será considerado un accidente de trabajo? A ver. Paola dice que no es considerado. ¿Qué dice Giancarlo? ¿Qué dice Daniel? A ver, están escribiendo. Vamos a ver cuál es su opinión. Estamos analizando ya los conceptos para los que recién acaban de ingresar, porque más adelante ya entraremos a metodologías para lo que es investigación de accidentes, pero para entrar a las metodologías primero tenemos que tener bien en claro los conceptos. Giancarlo dice sí lo consideraría. Entonces vamos a dar respuesta a esta interrogante. Dentro de nuestra legislación no sería considerado como un accidente de trabajo. Se llama accidente interín. En nuestra legislación no lo contempla. Accidentes en interín no es considerado. Pero en la legislación, por ejemplo, en la legislación española, los españoles sí consideran a esta situación como un accidente de trabajo. Entonces, la situación que un trabajador sale de su casa con dirección al trabajo, no se encuentra dentro de la instalación, todavía no se encuentra realizando alguna orden de parte de un superior, entonces si se accidentara no se consideraría accidente de trabajo para nuestra legislación peruana, pero para la legislación española sí. Entonces estamos hablando de accidentes de trabajo. Otro concepto también importante que debemos manejar es el incidente. Bueno, Paola nos pregunta el caso de la hora de almuerzo. Vamos a nuevamente revisar, ya que está la pregunta, vamos a consultarlo, vamos a analizarlo.
La definición dice accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución del orden del empleador y durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y hora de trabajo. Entonces, si nosotros analizamos esta primera parte de la definición, que dice lo siguiente, que todo accidente es un suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo. Entonces, el encontrarse dentro de un restaurante, dentro de un lugar donde es una zona de refrigerio, eso primero que se encuentra dentro de la instalación de la empresa. Segundo, que la acción de consumir el alimento forma parte de la actividad de trabajo que se está desarrollando ese día. En otras palabras, es un accidente que se produce, o si se produjera un accidente es con ocasión del trabajo, porque por realizar el trabajo las personas tienen que alimentarse y para alimentarse tienen que ir a una zona destinada como refrigerio. Si en esa situación se llegara a producir un trabajo, podría considerarse este accidente como ocasión del trabajo. A ver, Giancarlo Santiago hace una mención. En mi caso, por ejemplo, salí a mi centro de trabajo y chocaron mis vehículos de gravedad. En base a la legislación española está compuesta mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Hicimos el uso del SCTR, el detalle fue la clínica que hizo la investigación de los hechos. A ver, no comprendo bien la pregunta. Giancarlo dice, en mi caso, por ejemplo, salí a mi centro de trabajo, hasta ahí está claro. Y Giancarlo sale del centro de trabajo a una unidad de transporte. Chocaron un vehículo de gravedad en base a la legislación española, está compuesta en mi sistema de gestión. Entonces tienen un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo basado en la legislación española. Hicimos el uso del seguro complementario de trabajo riesgo. El detalle fue la clínica que hizo la investigación de los hechos. La movilidad no tenía SOA, cabe resaltar. Si estudiáramos en España, eso es el accidente que se llama interín, con dirección al trabajo, en otras palabras. Entonces, de acuerdo a su legislación, sí debería considerarse un accidente de trabajo. Pero en el caso de nuestra legislación, todavía no llega a la instalación de trabajo. Pero podría considerarse también accidente de trabajo si es que la empresa contara con un sistema de OSA 18001, porque de acuerdo a esta normativa se establece que la empresa debe tener el control de los riesgos producto de la actividad de trabajo, ¿ya? Tiene que tener el control de riesgos producto de la actividad de trabajo. Y si esta empresa de transporte era una empresa propia de la empresa donde uno trabaja, debe existir el control sobre su unidad, sobre las condiciones, las velocidades, los documentos que pueda tener. Entonces, dentro de las OSA 18001, si esta unidad es propia de la empresa, también podría considerarse que también es un accidente de trabajo. Pero en el caso de nuestra legislación, no. Nuestra legislación no entra mucho a este tipo de detalles en relación a considerar si un accidente de trabajo es o no. Incidente. ¿Qué es un incidente? Es un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que ésta solo requiere cuidado de primeros auxilios. Muy bien, entonces cuando nosotros tomamos las definiciones que establece nuestra legislación, vamos a encontrar algo muy particular.
que cuando definimos incidente, se diferencia a la definición que puede establecer otro modelo de sistema de gestión, como es el caso de las OSA 18001, que es el más difundido. En el caso de la legislación peruana, basado en la reglamentación del Decreto Supremo 005-2012-TR, establece que incidente es un suceso que pudo haber ocasionado un daño a la persona. Suceso acaecido en el curso de trabajo relacionado con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesión. O sea, pudo haber sufrido una lesión producto del incidente. Esa es una parte de la definición, pero la parte que complica esta definición es la siguiente frase: o en el que solo requieren cuidados de primeros auxilios. ¿De dónde sale esta definición de incidente? La legislación peruana toma de referencia al sistema de control de pérdidas de Franville. Pero el sistema de control de pérdidas de Franville llega hasta donde se menciona la frase sufre lesiones corporales. Que la persona no sufre lesiones corporales. Esa es la frase completa. La persona no sufre lesiones corporales. En la definición que establece Franville no incluye o que se requieren cuidados de primeros auxilios. Entonces, este es un detalle importante, porque nuestra legislación, al momento de incluir esta palabra que dice, o esta frase que dice, que además incidente será los que requieren cuidados de primeros auxilios, es muy subjetiva. Para mí un cuidado de primeros auxilios puede ser, no sé, el corte de un dedo con papel. Un papel, estoy sacando copias, el papel se calienta y producto de la temperatura y el borde filoso me puede generar un corte como si me hubiera cortado con un gilet. Pero también ahí tengo una atención de primeros auxilios pequeña, pero es una atención de primeros auxilios. Una persona agarra y sufre una caída y se fractura la pierna. Yo también le puedo dar la atención de primeros auxilios. En esa situación tendría que inmovilizar la parte afectada. Entonces, uso férulas e inmovilizo la parte afectada. Eso es una atención de primeros auxilios. Pero lo que yo no logro captar la idea de la persona que estableció esta definición, ¿a cuál de estas situaciones considera incidente? Aquella persona que ha tenido un pequeño corte, o aquella persona que tiene una fractura y que también ha tenido una atención de primeros auxilios. Entonces, ahí lo que el ministerio, con esta última parte, ha generado confusión. Yo entiendo que la idea del ministerio, cuando se estableció esta definición de incidente, lo relacionaba la atención de primeros auxilios con la atención de primeros auxilios ante situaciones leves, no ante cualquier situación, porque si fuera así, entonces estaríamos hablando, dentro de un incidente estarían los accidentes también, porque todo accidente que uno pueda sufrir requiere atención de primeros auxilios, salvo la muerte. Si fuera así, no tendría sentido el que establezca ese tipo de definición. Entonces yo creo que el ministerio le faltó especificar la idea que quería plasmar. Entonces el ministerio debió haber escrito lo siguiente, ¿no? O en el caso que se requiera cuidados de primeros auxilios leves. Por lo menos ahí nos pondría un poco de referencia, pero incluso si llegara a poner primeros auxilios leves, ¿para quién es leve y para quién es grave? ¿En cuál es el punto intermedio para decir, por debajo de esto es leve y por encima de esto es grave? Entonces todavía incluso sigue siendo subjetivo, a pesar de que yo le coloque la palabra que el cuidado de primeros auxilios para situaciones leves. Entonces yo creo que lo que debería hacer el ministerio, para evitar que se genere más confusión al respecto, eliminar esta última frase y simplemente que se quede con la definición que establece el sistema de control de pérdida de Franville, que un incidente es un suceso acaecido en el curso de trabajo
o relación con el trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Y accidentes cuando se produce una lesión o cuando se produce una enfermedad ocupacional. Se produce lesión. Cuando es accidente se produce lesión. Cuando es incidente no se produce lesión. Eso sería lo ideal. Pero mientras tanto vamos a tener que ir trabajando sobre lo subjetivo. Accidente, situación que ocasiona lesión como consecuencia de trabajo. Incidente, situación que no ocasiona lesión o que requiere solamente atención de primeros auxilios, pero ante situaciones leves. Eso sería la forma más salomónica para poder entender estos dos conceptos. ¿Tienen alguna consulta? En este caso, ¿cómo diferenciaríamos el accidente del incidente? Bueno, teníamos que diferenciar que un accidente, las situaciones de daño son situaciones graves, mientras que un incidente no hay daño o podría darse daños menores que solamente requerirían atención de primeros auxilios. A ver qué dice Giancarlo. Como yo lo entiendo es que los cuidados de primeros auxilios lo considera en la etapa de observación de la persona afectada. Si requiere los cuidados necesarios, recién se considera accidente de trabajo. Pero, ¿qué es una atención de primeros auxilios? Cuando nosotros hablamos de atención de primeros auxilios, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos ante la situación de emergencia y hacemos la valoración primaria. Luego de analizar a la persona, hacemos la valoración secundaria y se procede con la atención. Entonces, el hecho de darle una evaluación primaria para ver si la persona se encuentra consciente o no, ya estamos dándole una atención de primeros auxilios. Pero también lo que dice Giancarlo también entra el punto de lo que nosotros podemos conjeturar, porque si hablamos solamente de la evaluación, del cuidado, supongamos que el cuidado es cuando hablamos de la valoración primaria, entonces yo creo que hubiera sido más sencillo si vamos solamente a hablar de la evaluación, que se hubiera colocado la frase hasta donde dice no sufren lesiones corporales, porque al final no hay mucho sentido, ¿no? Yo lo observo y hasta ahí, si lo observo, ¿cuál sería el sentido de decir, sabe qué? Ya tienes una atención de primeros auxilios leve o grave? El establecer un concepto confuso, no específico, lo que trae como consecuencia más confusión en las personas que quieren entender o quieren implementar un procedimiento de investigación de accidentes. Yo les recomiendo, y yo los he manejado de esta forma, establecer incidente como una situación que no ocasiona lesión, que no ocasiona daño, o en el que se requiere una atención de primeros auxilios leves, como por ejemplo un pequeño corte del dedo, una atención de primeros auxilios, o un golpe, un pequeño golpe. Eso no lo consideraremos un accidente de trabajo. Pero si tiene un golpe bastante considerable o un corte que dificulta controlar la hemorragia o que requiere puntos, ya entonces te estaríamos hablando de un accidente de trabajo. De esa forma, por lo menos podemos sobrellevar y podemos establecer nuestros conceptos. Nuevamente, resumiendo sobre lo que hemos hablado, accidente de trabajo, todo suceso repentino o que viene del trabajo o relacionado con el trabajo que puede ocasionar un daño en la persona. Incidente, situación que no ocasiona daño o que requiera una atención de primeros auxilios leve. En el caso de la legislación en minería, lo tiene más claro, su definición es mucho más específica. Vamos a ver qué es lo que establece la definición en el rubro de minería en relación con accidente de trabajo e incidente. Minería define el accidente de trabajo como un incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en el que éste se realiza, bajo las órdenes del empleador y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional o una invalidez o la muerte.
En este caso, para el 055, el accidente es bien claro, aquel que ocasiona lesiones, perturbaciones funcionales, invalidez o incluso la muerte. ¿Y qué es incidente para minería? Para minería, incidente es lo siguiente: suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. Es más claro, porque en caso de incidente, ellos dicen que el incidente puede, como no puede, ocasionar daño. Si el incidente ocasiona daño, a ese incidente que ocasiona daño le llamaremos accidente de trabajo. Y si el incidente no ocasiona daño, se le puede llamar con el término de cuasi accidente. El incidente es como decir el universo. Dentro de ese universo tenemos el accidente de trabajo, y el conjunto y disjunto del accidente de trabajo lo tenemos nosotros, lo que son los cuasi accidentes. No entra materia de confusión. El concepto que establece el 055 también es tomado del control de pérdidas de Franville, pero lo toma correctamente. No es como el caso del ministerio, que nos confunde más desde el momento que ya pone incluir la atención de primeros auxilios. O sea, no sabemos cuál fue el sentido real, ¿no? Pero yo estoy seguro que si se va a producir una actualización de esta reglamentación, un punto a ser considerado para que sea modificado debe ser la definición de incidente, porque de lo contrario nos va a generar más confusión. Vamos a entrar ahora ya a lo que es el modelo de causalidad de los accidentes. Todos los accidentes de trabajo van a obedecer a un principio de causalidad, es decir, son efectos una o más causas identificables y no la mera casualidad. Al inicio de la clase mencionamos unas frases que normalmente los mencionan los trabajadores, las personas que no están allegados a lo que es la seguridad. Esas frases, como si fuera un archivo en el disco duro, hay que borrarlas completamente. Lo que vamos a aprender a partir de ahora en adelante va a ser nuestra premisa. Primero, que todo accidente, absolutamente todo accidente de trabajo puede ser evitado. Todo accidente de trabajo puede ser investigado y podemos evitar que este vuelva a repetirse. Los accidentes, como se menciona en el modelo de causalidad, se producen por una serie de causas. Y si nosotros logramos identificar estas causas, podremos evitar de que se produzcan accidentes. Los accidentes no se producen por mera casualidad. Por lo general, los accidentes no obedecen a una sola causa, eso es correcto, sino que son el fruto de la combinación de varias de estas causas. Estas causas se manifiestan y producto de la situación se produce un accidente. Podemos decir también que la presencia de estas causas configuran las condiciones ideales para que se produzca el accidente. Estamos hablando del modelo de causalidad de los accidentes. Si nosotros logramos identificar oportunamente estas causas, este conjunto de causas que se presenta y que puede ocasionar un accidente, entonces podremos evitar de que el accidente se manifieste. Lo identificamos y actuamos. El modelo de causalidad menciona que todos los accidentes tienen más de una causa. No existe una causa determinante. Los accidentes existen porque existen causas de causas. En otras palabras, cuando nosotros hablamos del modelo de causalidad, vamos a tener un conjunto bastante grande de causas
que van a estar produciéndose, hasta que llegue un momento que todas estas causas que se han producido desencadenan el accidente. Si nosotros queremos controlar los accidentes, tendríamos que identificar cuáles son estas causas que pueden generar que el accidente se produzca. Para eso aplicaremos el famoso modelo de causalidad de los accidentes o el modelo de las fichas de dominó. Entonces vamos a explicar cómo funciona este modelo de las fichas de dominó. Entonces vamos a tener 5 fichas de dominó. Una ficha que tiene el nombre de pérdida, otro que tiene el nombre de incidente, otro que tiene el nombre de causas básicas, el siguiente causas inmediatas y el último falta de control. Por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento, sabemos que las fichas de dominó se utilizan para poder hacer ciertos circuitos bastante complejos, especialmente los asiáticos trabajan mucho con fichas de dominó. ¿Y qué es lo que hacen? Tumban una ficha de dominó y la ficha que se tumba termina empujando la siguiente ficha, y esta es la siguiente, y esta es la siguiente, hasta que todo este conjunto de fichas comienzan a caer y generar un circuito. Ese es el principio de las fichas de dominó. Ese mismo principio nosotros vamos a aplicarlo a lo que es el modelo de causalidad para investigar accidentes. Para eso vamos a tener la ficha del lado derecho, la última ficha, que es la pérdida. Cuando nosotros hablamos de pérdida, nos referimos a la pérdida producto del daño que puede generar a las personas, a la gente, o el daño que puede producir a la propiedad o al ambiente. El sinónimo de pérdida es daño a las personas, propiedad o daño al ambiente. En la siguiente ficha es el incidente. Este modelo de causalidad lo establece Frank Beer, que es considerado el padre de la seguridad industrial moderna. Entonces Frank Beer diseña este modelo de causalidad. Entonces, como Frank Beer diseña este modelo de causalidad, el concepto que tiene Frank Beer de incidente son situaciones que pueden ocasionar pérdida, como no. Pueden ocasionar pérdida o ocasionan pérdida, perdón. Pueden ocasionar o ocasionan pérdida. Entonces, para Frank Beer, la ficha de dominó que dice incidente puede ocasionar un daño, o como no podría ocasionar un daño. Entonces, a eso le llamamos incidente. Tenemos antes de esta ficha de incidente tenemos las causas básicas. Las causas básicas que Frank Beer lo va a desdoblar en dos causas que se llaman los factores personales y los factores de trabajo. Cuando nosotros hablamos de causas básicas en el modelo de causalidad de accidentes, vamos a tener las causas, los factores personales y los factores de trabajo como parte de las causas básicas. La ficha anterior son causas inmediatas, y las causas inmediatas se van a subdividir de acuerdo a lo que establece Frank Beer en actos y condiciones subestándares. Y la última ficha, que es la falta de control. ¿Cómo funciona este modelo de causalidad? ¿Qué pasaría si nosotros en nuestro lugar de trabajo no establecemos medidas de control? O en otras palabras, se manifiesta en la empresa donde uno trabaja la falta de control, la falta de medidas de seguridad. Si en una empresa faltan medidas de seguridad, es como si esta ficha de falta de control se llegara a caer. ¿Y qué haría la ficha de falta de control? Empujaría la siguiente ficha, empujaría la siguiente ficha, empujaría la siguiente ficha, se produce el incidente, y como producto del incidente, esto empujaría la siguiente ficha, y la siguiente ficha generaría pérdida. ¿Qué pérdida? Pérdida de humanas o pérdidas a la propiedad o el ambiente. Si la ficha de falta de control no llega a caer, sino por el contrario cae la ficha de causas inmediatas, ocurría lo mismo.
Si se presentan actos o condiciones subestándares en un lugar de trabajo, es como si las causas inmediatas que me representa esta ficha llegaran a caer. Si las causas inmediatas caen, empujan a las causas básicas, a los incidentes, y a su vez a las pérdidas, que pueden ser personas o propiedad. Lo mismo pasaría con las causas básicas. Si se presentaran causas básicas en una situación de trabajo, estas podrían ser producto de los factores personales o los factores de trabajo. Y es como si esta ficha se llegara a caer, se produce el incidente y producto del incidente se va a generar pérdidas a las personas o a la propiedad. Entonces, de esta forma se va a manejar este modelo de causalidad. Si nosotros no controlamos, no establecemos medidas de control de seguridad en nuestras instalaciones, al final es muy probable que se produzca la pérdida, que se produzca el daño a las personas o a la propiedad. Si nosotros no controlamos las causas inmediatas, los actos subestándares, las condiciones subestándares, es igual que si llegara a caer esta ficha y al final podría ocasionar pérdidas a la gente, a la propiedad. Si llegara a caerse las causas básicas, que son los factores personales o los factores de trabajo, de la misma forma, llegaría esto a desencadenar una pérdida a las personas o a la propiedad. De esa forma se maneja este modelo de causalidad. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos visto sobre este modelo? Ya tenemos, a ver, Beatriz, Daniel, Giancarlo, Joel, Paola. ¿Tienen alguna duda sobre el modelo? ¿Se dejó entender? ¿O quieren que detalle algo más sobre alguno de estos aspectos? ¿Se deja entender? Para poder ir avanzando. Muy bien, Beatriz se dejó entender, Giancarlo se dejó entender, Joel se dejó entender. Bueno, entonces vamos a detallar. Ya una vez que hemos visto este marco general de cómo se puede producir los accidentes, producto de la falta de control, las causas inmediatas o las causas básicas, lo que viene a continuación es entrar al detalle. Vamos a analizar lo referente a la falta de control, vamos a desdoblar las causas inmediatas en factores, en actos y condiciones, y las causas básicas en factores de trabajo y factores personales. Entonces iniciaremos el análisis con las causas inmediatas. Si esta ficha de dominó llega a caer, al final genera pérdidas humanas o a la infraestructura. Las causas inmediatas se van a subdividir en dos grandes grupos. El grupo de los actos subestándares y el grupo de las condiciones subestándares. Para eso tendríamos que entender qué cosa es un acto subestándar y qué cosa es una condición subestándar. Un acto subestándar es aquella acción que realiza un trabajador y que puede ocasionar un accidente. Un acto subestándar es aquella acción que realiza un trabajador y que puede ocasionar un accidente. A diferencia de las condiciones subestándares. Las condiciones subestándares son aquellas condiciones del lugar de trabajo. El tipo de el piso, las columnas, los techos, el ruido, la vibración, la iluminación del ambiente de trabajo. Esas condiciones del lugar de trabajo, esas condiciones que están por debajo de los estándares y que podrían ocasionar un accidente o una enfermedad ocupacional. A eso nosotros le llamaremos condiciones subestándares. En el caso de los actos, están enfocados a las acciones que realizan las personas. En el caso de las condiciones, estamos enfocados a las condiciones del lugar de trabajo que pueden ocasionar un accidente. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces vamos a poner ejemplos prácticos sobre actos subestándares, condiciones subestándares, para que esto quede bien claro.
Comenzamos con los actos subestándares. Entonces, el primer ejemplo es operar sin autorización. ¿Qué cosa operamos sin autorización? Puede ser una maquinaria. Operar una maquinaria sin autorización, eso es un acto subestándar. Operar una maquinaria sin el entrenamiento, sin el conocimiento, eso es un acto subestándar. Recuerdo mucho una situación de trabajo en un lugar donde yo trabajé. Era un almacén. En este almacén manejaban unos equipos que le llamaban elevadores. Los elevadores eran como una especie, si ustedes no conocen, es como una especie de montacarga, pero mucho más pequeño, que tienen sus uñas y que permiten colocar sus uñas en las paletas para elevar las cargas y colocarlos en los racks de un almacén. Estos elevadores tenían sus ruedas, las personas se subían en el elevador y se trasladaban de un punto a otro para poder levantar carga. Era como una especie de montacarga que tenía un desplazamiento propio. No era necesario que la persona ejerza ese movimiento, sino la máquina solito se desplazaba. Dentro de esta empresa, los estándares estaban bien definidos. Aquella persona que iba a manejar un elevador tendría que pasar primero un curso teórico sobre el uso de este tipo de equipos, que es el elevador usado en almacenes, el examen del mantenimiento de estos equipos, el uso práctico del equipo. Son tres evaluaciones que tenía, pero además de esas 3 evaluaciones había una cuarta evaluación, que era la evaluación relacionada a las condiciones de seguridad del equipo. Cuáles son las condiciones de seguridad para el funcionamiento y en la práctica, en el uso. Entonces, las personas que iban a ser estos operadores de estos equipos tenían que pasar la capacitación teórica del equipo, la práctica, la capacitación de seguridad teórica y práctica. Una vez que pasaban estas evaluaciones, recién eran ellos considerados operadores de elevadores. Esta situación se presentaba, el almacén era muy grande, tenían varios almacenes y en cada almacén habían este tipo de equipos. Un día llega un estibador que se dedicaba a cargar, descargar los vehículos que llegaban al almacén, y veía cómo los operadores manejaban estos equipos. En eso se anima este estibador y le consulta al operador de uno de los elevadores. Le dice: ¿y cuánto te están pagando por esto? El estibador le estaban pagando 650 y al operador le estaban pagando 1200. Entonces el estibador dice: uy, qué interesante, una oportunidad para ganar más dinero. Entonces el estibador le comenta al operador, le dice: ¿me podrías enseñar a manejar estos equipos? En la hora que no hay nadie, ahí me enseñas. Pero el elevador sabía cuáles eran las normas de seguridad, que no se podía enseñar el uso de este equipo en un lugar de trabajo, como en este caso era el almacén. Entonces se negó el operador a enseñarle a manejar el elevador, y entonces el estibador se quedó con las ganas de aprender. Pasaban las semanas, pasaron unos meses, hasta que un día todas las personas que estaban dentro del almacén se retiran a almorzar al mediodía, y el operador de este elevador también se retira, pero se olvida de sacar su llave, la llave del elevador, y lo deja en el equipo. El estibador se da cuenta de la situación y dijo: esta es mi oportunidad para practicar con este equipo, porque no hay nadie en el almacén y tengo el equipo con la llave para poder encenderlo y poderlo manipular. El estibador se acerca y se sube al elevador y comienza a desplazarse. El equipo se encontraba cerca a una de las rampas
del almacén, que tenía una altura de 1,50 m aproximadamente. El equipo era un equipo bastante pesado, era como les comentaba, era como una especie de montacarga, de un equipo pesado. Y entonces al prender y funcionar el equipo comienza a desplazarse, pero se comienza a desplazar con dirección a la rampa. El estibador dice: uy, pero ¿qué está pasando? Le voy a aumentar la velocidad para alejarme de la rampa, no vaya a ser de que se venga abajo el elevador, y le da mayor velocidad. Pero el equipo, en vez de reducir su velocidad o en vez de alejarse de la rampa, la velocidad se incrementa con la dirección de la rampa. Entonces el estibador trata de controlar el equipo, no lo puede controlar hasta que se encuentra en el borde de la rampa, al desnivel del 1,50 m. Como el estibador ya no pudo controlar qué hizo, lo único que le quedó es saltar fuera del montacarga, y el montacarga se vino abajo, el elevador se vino abajo con sus uñas dirigidos hacia la pista, el trabajador hacia un costado. Para la ventaja del del estibador, las uñas no llegaron a impactar con su cuerpo, porque un equipo de ese peso le hubiera destrozado el abdomen si es que le llegaba a impactar. Pero igual el equipo llegó a caer contra el piso y se destrozó completamente. Pérdidas de miles de dólares, porque el equipo era bastante costoso. Entonces, ¿qué estamos hablando de ahí? Que el estibador, ¿qué cometió? Cometió un acto que estaba en contra de la norma, un acto subestándar. Y producto de su acto subestándar, ¿qué ocasionó? Ocasionó un accidente. Entonces, operar sin autorización se considera un acto subestándar, porque puede ocasionar un accidente. No seguir procedimientos, no respetar la señalización. Si yo no sigo el procedimiento para trabajos en altura y me subo a un domo que cubría un campo deportivo y sufro una caída, entonces eso será también un accidente de trabajo. Eso le pasó a un obrero que no quiso protegerse. Estaban construyendo un domo en una universidad para un campo deportivo y el trabajador no se coloca su arnés, y al momento de bajar del domo pierde el equilibrio, se cae y muere. Entonces, el no seguir los procedimientos de trabajo en altura, el procedimiento establecía que el señor tenía que, antes de realizar el trabajo, colocarse el arnés, inspeccionar el arnés, inspeccionar la forma correcta de uso, y subir y quedarse enganchado en los puntos de anclaje. El señor no siguió el procedimiento y se produjo un accidente. Estamos hablando de actos subestándar, la acción subestándar que puede ocasionar un accidente. No respetar la señalización, también de la misma forma. Levantamiento incorrecto. Al momento de levantar una carga, en vez de usar los músculos del cuerpo de la persona, utilizamos la columna vertebral como si fuera una palanca, y al final se van a producir enfermedades a la columna, ¿no? Enfermedades que pueden atacar la cervical, enfermedades que pueden atacar la dorsal, la cervical, partes de la columna, y las personas pueden sufrir serios daños producto de la mala práctica de cargar objetos. El no usar un equipo de protección a pesar de que te han entregado y te han entrenado, eso también es considerado un acto subestándar. El consumir drogas y estar realizando trabajos también. Trabajar en altura sin arnés, las bromas y juegos también son considerados como actos subestándar. No seguir el procedimiento, manejar a excesiva velocidad. ¿Cuántos accidentes han ocurrido, especialmente para lo que es el transporte de carga, cuando nosotros manejamos a velocidades que van por encima de nuestros límites? Y manejar a excesiva velocidad también es considerado un acto subestándar. Especialmente cuando uno se encuentra en almacenes
donde va a haber una gran cantidad de montacargas que se van a desplazar. Las velocidades establecidas son de 10 o 15 kilómetros por hora. Entonces esa velocidad que se establece no debe sobrepasarse, porque en una zona de trabajo vamos a tener tránsito de personas, vamos a tener tránsito de maquinaria, y un vehículo de alta velocidad puede ocasionar un accidente. Alguien que sobrepasa estos límites y comienza a manejar un montacarga a 50 kilómetros por hora, entonces esa acción de manejar a una velocidad de 50 kilómetros por hora será considerado un acto subestándar. Usar herramientas inadecuadas o usar un alicate como martillo para poder ahorrar tiempo y no irse al taller y recoger un martillo. Entonces, el usar una herramienta inadecuada que no corresponde para su función, como es el caso del alicate, será considerado también un acto subestándar. Entonces, los actos subestándar, vuelvo a repetir, están relacionados con las acciones que van a realizar las personas y que esas acciones pueden llevar a un accidente.